Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Física Universitaria, nuevamente. Estamos aquí con un problemita muy interesante, en el cual tenemos una espira rectangular que está en el mismo plano que un conductor rectilíneo infinito. Nos dan las dimensiones de esta espira, que es B por C, y la misma se encuentra a una distancia A respecto al conductor, siendo este lado de la espira paralelo al conductor. Entonces, la particularidad que tiene este problema es que la intensidad a través del conductor no es constante. Entonces, al no ser constante la intensidad, el campo magnético creado por esta corriente no solo dependerá de la distancia r, a la cual nosotros consideremos, sino que va a depender del tiempo. Es decir, vamos a recordar que el campo magnético creado por un conductor rectilíneo infinito, esto se puede demostrar por la ley de Ampère, tiene esta expresión. El módulo del campo, de la intensidad del campo, tiene esta expresión, mu sub 0 por I sobre 2pi por R. El nombre correcto de B es inducción de campo magnético, porque intensidad de campo magnético se reserva para otro vector, que es el vector H, del cual no vamos a hablar ahora. Pero en términos generales, siempre terminamos llamándole al vector B, le terminamos llamando vector campo magnético. Bien, entonces, en este caso, vamos a ver, como la intensidad viene dada por esta expresión que está ahí arriba, que es 20 por coseno de 50 por t, todo esto partido 2pi por r. Entonces, aquí justamente lo estamos viendo. El campo magnético en un punto cualquiera no solo depende de la distancia r a la cual se encuentra ese punto respecto al conductor, ya sea este punto o este otro, sino que depende del tiempo. Para dos puntos diferentes, que están ubicados a distinto r, el campo será diferente, pero al mismo tiempo ese campo irá cambiando conforme vaya cambiando el tiempo. Entonces, si nosotros queremos calcular el flujo de campo magnético a través de esta espira para poder después ver y poder calcular la rapidez de variación de ese flujo para calcular la FEM, porque es lo que nos están pidiendo, calcular la FEM en este instante, cuando la espira primero está en reposo respecto al conductor, los pasos son: primero tengo que calcular el flujo del campo magnético. Una vez que calculo el flujo del campo magnético a través de la espira, para calcular la FEM, tengo que calcular la rapidez de cambio del flujo, que simplemente es la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ello. Para eso, para calcular el flujo total a través de esta superficie, voy a imaginar que tenemos una pequeña superficie cuyos lados son diferencial de R por C. O sea, diferencial de R es una pequeñísima variación del vector R, es decir, tanto A como A' son puntos que están muy cercanos. Vale, entonces, a ver, ¿cómo plantearíamos nosotros el flujo? Bien, el flujo del campo magnético, vamos a anotar un poquito esto, sería el flujo del campo magnético, sería el campo por el vector superficie por el coseno del ángulo alfa. Entonces, hay que destacar lo siguiente: el vector campo cambia de dirección y sentido con el tiempo. Digamos, como la corriente varía cosinusoidalmente, entonces durante medio ciclo la corriente es hacia arriba, o sea, primero aumenta, luego disminuye hacia arriba, y el campo apuntará, por ejemplo, hacia abajo, entrante hacia la superficie. Pero luego, cuando la corriente cambie de sentido, y sea hacia abajo, y aumente hacia abajo hasta un valor máximo y luego disminuya, el campo habrá cambiado de dirección y sentido. Entonces, el ángulo que forma el campo y la superficie también irá cambiando con el tiempo. Entonces,
Pero ¿qué pasa? En realidad, como ese ángulo será o 0 o 180 grados, nos dará simplemente un cambio en el signo, porque coseno de 0 es 1 y coseno de 180 grados es menos 1. Es decir, que irá cambiando simplemente en el signo. Bien, ahora, o sea que esto no lo vamos a tener en cuenta. ¿Vale? Esto no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, si en un instante dado, cuando yo le saco una foto a este sistema, el campo es entrante en un momento determinado, yo digo, bueno, vamos a suponer que el vector superficie también es un vector entrante. ¿Vale? Por lo tanto, el ángulo será 0 grados y coseno de 0 grados será 1. Pero como yo pretendo calcular el flujo a través de esta pequeña superficie infinitesimal, entonces lo que voy a calcular es un diferencial flujo para esa pequeña superficie diferencial de S. Bien, entonces, vamos a sustituir el campo por su expresión, mu sub 0 por 20 por el coseno de 50 por t sobre 2pi por r, y el vector diferencial superficie será, como dijimos, diferencial de r por c. Entonces vamos a ponerlo c por diferencial de r. Entonces, si queremos calcular el flujo para toda la superficie, vamos a tener que integrar a ambos lados del signo de igual, o sea, vamos a integrar en el primer miembro y vamos a integrar en el segundo miembro. Esta integral sabemos que nos va a dar el flujo total, o sea, esa integral nos va a dar el flujo total del campo a través de la superficie en un determinado instante. Y en el segundo miembro, como tenemos que integrar respecto a r, tenemos que ponerle límites a esta integral. El límite inferior será a, porque para esta superficie r va a estar variando entre a y a más b. Entonces, ponemos los límites de integración a y a más b. Y ahora procedemos a resolver esa integral. Lo que es constante va para afuera de la integral, que es el mu sub 0, el 20, el coseno de 50 por t, porque dijimos que estamos sacando una especie de foto, una instantánea, estamos congelando el tiempo y estamos viendo cómo depende el flujo de r, de la distancia de los diferentes puntos de la superficie a el conductor. Bien, entonces, al final nos va a quedar integral de 1 sobre r por diferencial de r entre a y a más b. Bien, es una integral sumamente sencilla. Sabemos que nos da logaritmo de r. Así que entonces, en definitiva, esto nos da mu sub 0 por 20 por coseno de 50 t por c sobre 2pi por el logaritmo neperiano de r evaluado entre a y a más b. Bien, todos recordarán una propiedad del logaritmo, que es la siguiente. Cuando yo vaya a sustituir esto, para resolver el resultado de la integral, tengo que sustituir r por a más b y luego r por a. Entonces me va a quedar logaritmo de a más b menos logaritmo de a. Y por una propiedad del logaritmo de algo, ¿no? Logaritmo de esta cosa menos logaritmo de esta otra cosa, por una propiedad del logaritmo me queda el logaritmo neperiano de a más b sobre a. Bueno, y eso es lo que vamos a escribir. Eso es lo que vamos a escribir. Es decir, que en definitiva, la expresión del flujo, que la voy a escribir aquí arriba, para generar espacio en nuestra pizarrita diminuta, el flujo del campo al final va a ser mu sub 0 por 20, voy a poner aquí el c por el coseno de 50 por t sobre 2 por pi por el logaritmo neperiano de a más b sobre a. Esa es la expresión del flujo total en un determinado instante en la espiral. ¿Vale? Bien, entonces, pero si yo ahora quiero calcular, vemos que este flujo depende del tiempo, evidentemente.
La espira está en reposo, entonces como el campo depende del tiempo, porque la intensidad depende del tiempo, en definitiva el flujo dependerá del tiempo, como es natural. Bien, si quiero calcular la FEM, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para calcular la FEM aplicamos la ley de Faraday-Lenz, o Faraday-Henry, porque Henry también descubrió esto al mismo tiempo que Faraday, pero en Estados Unidos. Este signo alude a la ley de Lenz, que establece que la corriente inducida aparece en un sentido tal que se opone al cambio de flujo del campo externo. Entonces, me va a quedar menos. Y yo tengo que derivar toda esta expresión con respecto al tiempo, ¿no? Y derivar toda esta expresión con respecto al tiempo es muy fácil, ¿no? Lo que es constante se queda fuera de la derivada, que es esto, logaritmo neperiano de a más b sobre a sobre 2 por pi. ¿Y qué tengo que hacer? Derivar coseno de 50t. Coseno de 50, la derivada del coseno es menos seno de 50t. Pero por la regla de la cadena, dado que se trata de una función de función, esto tendremos que multiplicarlo por 50. Así que en definitiva, la FEM inducida me va a quedar menos por menos, más. Me queda más mu sub 0, 50 por 20 son 5 por 2, 10 y 2, 0, por el logaritmo de a más b sobre a, partido 2 por pi, por el seno de 50 por t. Espero no haberme comido alguna cosa. Sí, me comí la C, vamos a ponerla ahí. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y esto será la FEM en volts. Nos pide calcular el valor de la FEM inducida cuando el tiempo vale pi sobre 60. No lo voy a hacer. Aquí tenemos todos los valores para hacerlo, pero perdería tiempo. Simplemente tenemos que tener la precaución de poner nuestra calculadora en radianes y sustituir aquí el tiempo por pi sobre 60 y hacer seno de 50 por pi sobre 60, estando en radianes la calculadora, y lo que me dé multiplicarla por estas operaciones. Si estamos en la universidad, se supone que esta cuenta, muy sencilla, sabemos hacerla. ¿Vale? Bueno, ahora viene otra cuestión, que me piden calcular lo mismo, es decir, la FEM en este instante, pero si esta espira ahora se mueve hacia la derecha con una velocidad constante cuyo valor nos la dan aquí. Se mueve en el sentido del eje X, positivo, por eso me pone el versor o vector unitario Y, que es el vector que nos indica la dirección del eje X. Como aquí está positivo, quiere decir que se mueve hacia la derecha, según nuestro dibujo, en dirección paralela al eje X. Bien, entonces vamos a ver cómo hacemos esa situación, cómo resolveríamos eso. Bien, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. En t igual 0, la espira se encuentra en esta situación, este lado se encuentra a una distancia a y este otro se encuentra a una distancia b. Y luego, habiendo transcurrido este tiempo, r para este punto habrá aumentado en un delta r, la distancia a habrá aumentado también, y ahora, ¿por qué pongo este factor? Por lo siguiente. La velocidad la expresamos como la variación del vector posición, es decir, el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Bien, el intervalo de tiempo es t menos t sub 0, que es 0, ¿no? Entonces me queda que la velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo. Si despejamos el vector desplazamiento, me queda v por t, y la medida o módulo del vector desplazamiento es v por t. Por eso, delta r será v por t. Por eso, la distancia que antes era a, ahora se transformará en a más el desplazamiento, que es v por t, y lo mismo para este lado, el desplazamiento será a más b más v por t. Vale, entonces,
en esas condiciones, yo digo, cuando voy a calcular el flujo total, cuya expresión yo la tenía antes, y el flujo total era C por mu sub 0 por el coseno. Me falta la I sub 0, que era 20 por el coseno de 50 por t sobre 2pi, y tuvimos que evaluarlo entre A y B, pero ahora los límites de integración será A más B por t, y aquí será A más B por t. Y ahí lo que teníamos dentro de la integral es 1 sobre R por diferencial de R. Esto ustedes pueden volver atrás en el vídeo y constatar que efectivamente eso es lo que teníamos nosotros. Bien, y el resultado de esta integral, lo voy a escribir aquí, el flujo total será C por mu sub 0 por 20 por coseno de 50 por t sobre 2 por pi, por el logaritmo neperiano de A más B más V por t, partido A más V por t. Ese será el resultado del flujo total. Bien, el tema viene ahora, cuando queremos calcular la FEM. Entonces voy a borrar esto. Cuando queremos calcular la FEM, no hay que asustarse, pero tenemos que hacer la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, vamos a ver una cosa. Yo tengo todo lo que es constante, lo voy a sacar fuera, ¿no? Entonces me va a quedar C por mu sub 0 por 20 partido por 2pi, eso es constante, ¿verdad? Y entonces, luego tengo que depende del tiempo el coseno de omega por t por el logaritmo de A más B por t partido A más B por t. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? La derivada de un producto. Hay que hacer la derivada de este producto. ¿Vale? Entonces, nos va a quedar que la FEM será igual a menos C por mu sub 0 por 20 partido 2pi, y la derivada de un producto es derivada de lo primero por la segunda sin derivar. La derivada de esto nos da menos 50 por seno, o sea, menos 50 por el seno de 50 por t, multiplicado por el logaritmo de todo eso, que no lo voy a escribir, todo eso que lo tenemos ahí, más el coseno de 50 por t, multiplicado por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre la función. O sea que 1 sobre la función, como es el inverso, al final me va a quedar arriba A más V por t, y abajo, en cambio, me va a quedar A más V por t. ¿Vale? Me va a quedar eso. Todo esto multiplicado ahora por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo adentro es la derivada de un cociente. Es la derivada de un cociente. Entonces, eso me va a quedar multiplicando aquí. Vale. Voy a hacer la derivada del cociente voy a hacer la derivada de este cociente, la voy a hacer aparte. Entonces, ¿cómo hacíamos la derivada de un cociente? Era el denominador al cuadrado, o sea, A más V por t al cuadrado. Bueno, luego era derivada del numerador por el denominador sin derivar, o sea, la derivada de esto es V por esto, o sea, V por A más V por t, menos la derivada del denominador, que también es V, multiplicado por lo de arriba, que es A más A más B más V por t. Vale, entonces,
¿Esto qué me va a quedar? Esto a mí me va a quedar a más v por t al cuadrado. Mucho cuidadito. Y me queda v por a más v al cuadrado por t menos v por a. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo distributiva. Menos v por b menos v cuadrado por t. Bien, vamos a ver si se nos simplifica alguna cosa. Sí, v por a se me simplifica y v cuadrado por t también se me simplifica. Vale, entonces, como me he quedado sin espacio, voy a venir aquí arriba y voy a escribir lo que me va quedando. Me va quedando menos, vamos a cambiar de colorcito porque si no, con amarillo no vamos a ver nada, me queda. El signo igual tiene que estar aquí en el medio, vamos a ponerlo bien, tiene que estar aquí, aquí, menos C por mu sub 0 por 20. Qué paciencia hay que tener, ¿verdad? Y cuidadito, mucho cuidado. Vale, entonces, todo eso ahora multiplicado por menos 50 por el seno de 50 por t, por el logaritmo de todo lo que tenemos ahí, que ya sabemos que es, vamos a ponerlo porque si no nos podemos llegar a olvidar, el logaritmo de a más b más v por t partido a más v por t, vale, por si acaso, más el coseno de 50 por t, todo eso multiplicado por lo que me dio al final la derivada, un momento, porque aquí tengo que poner multiplicado por a más v por t partido a más v por t, todo eso multiplicado por lo que me quedó abajo, ¿no? Multiplicado por lo que me quedó abajo, y lo que me quedó abajo, o sea, lo voy a poner aquí como si estuviera multiplicando, es menos v por b partido a más v por t al cuadrado. Eso es lo que me ha quedado. Vale, entonces voy a simplificar esto un poquito. Bueno, y entonces veo que ahora puedo hacer otra simplificación que vendría a ser a más v por t se me va con este cuadrado y entonces por fin, la expresión de la FEM va a ser esta. FEM es igual a menos C por mu sub 0 por 20 sobre 2 por pi, paréntesis recto, menos 50 por seno de 50 por t por el logaritmo de a más b más v por t partido a más v por t. Voy a poner el menos que surge de aquí, este menos, lo voy a poner aquí, menos v por b por el coseno de 50 por t, todo esto partido a más v por t. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Pues, esa es una tarea que les voy a dejar a ustedes. Lo que hay que hacer ahora es sustituir el tiempo, poner mi calculadorita en radianes, sustituir el tiempo por t sobre... el tiempo era aquí está, pi sobre 60, ¿no? Entonces hay que sustituir el tiempo por pi sobre 60 y hacer todas las cuentitas, ¿vale? Hacer todas las cuentas, y ahí tendríamos la FEM en ese instante. Bueno, un problemita bastante bueno, porque hay que tener mucho cuidado a la hora de derivar, pero bueno, si lo hacemos con cuidado. Una cosa importante también, como aquí tenemos un menos, aquí tenemos un menos y aquí tenemos un menos, todo esto lo podemos convertir en más, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo
Les ruego que se suscriban, que lo compartan, y entonces estamos ayudando a que el canal crezca, y creciendo el canal llegamos a más personas que pueden acceder a estos ejercicios, porque no todos tienen para pagar un profesor particular. Y por otro lado es un aliciente para mí que el canal se vea, que me manden sugerencias, dudas, que me digan: Mario, te has equivocado aquí, para poder corregirlo y hacer el vídeo de nuevo. Todo eso es un aliciente para poder seguir trabajando y aportando. Bueno, muchas gracias.